creo que no hay que tener miedo de plantearlo. Esto que vos decís para nosotras es muy simple. Hace muchos años que venimos trabajando, pero todavía no hemos logrado estar en la agenda política. Sí estamos en la agenda pública, digamos, sí, que es una previa a que estamos como para los discursos, ¿no es cierto? Que estamos como esto del discurso políticamente permitido, que vamos a hacer esto, hacer otro. Pero llegado el momento, todavía no estamos en la agenda política. Esto que vos decís sería implementar una política pública para las mujeres más vulnerables, ¿no es cierto?, en todo, ¿no es cierto?, no solo en el acceso a la salud, sino también en el acceso a sus derechos, en el acceso al empleo, a la educación. Yo creo que una de las cosas sobre las cuales más tenemos que trabajar las mujeres es sobre la educación, acceso a la educación. El acceso a la educación, porque fíjate vos que las mujeres pobres son las primeras que se encuentran, que son obligadas a dejar el colegio, porque tienen que hacerse cargo de los hermanitos, o porque tienen que salir a trabajar como empleadas domésticas en la mayoría de los casos. Así es. Entonces realmente tenemos que, nos debemos, digamos, ese debate como sociedad. Y por ahí, por eso lo que yo te decía cuando veníamos charlando, que quiero acompañarlas en todo este proceso, desde lo que yo pueda, desde el programa, en todo este proceso de lectura de ese vasto material que han generado esas 71 comisiones que ustedes han creado dos comisiones más que lo que ha generado Rosario, sí, ¿no? Una fue activismo gordo, sí, que pasa por esto, ¿no? De la imagen de la mujer de 60, 90, 60 y que en realidad es 120, 40, 180, ¿sí? ¿Sí? Esto de la imagen de ser bella, exitosa, sí, y que en realidad no está así, ¿no? Una mujer no pasa su capacidad mental por una cuestión de cuerpo. Entonces, ellos hace rato que vienen pidiendo ese y nosotros lo debatimos, lo discutimos y lo incorporamos. Y el otro es un tema también muy susceptible que genera mucho debate, que es la cultura de la violación. Sí. Ese fue el número 71. ¿Y qué es eso? Esto, ¿no? De haber este patriarcado y esta costumbre de que la mujer está para usar sexualmente, o inclusive, mirá lo que te digo, el debate de el decir sí o no dentro de la relación matrimonial o de pareja, ¿no? Esto de tener la libertad de decir, sí, hoy tengo ganas de tener relaciones sexuales, hoy no tengo ganas de relaciones. Hasta eso, en ese hilo tan fino, en ese debate tan fino, y lo muy íntimo de cada mujer, se instaló en ese taller, ¿no? Entonces, y bueno, esto de las violaciones lo sufrimos terriblemente en las estadísticas, a las violaciones a las niñas, a niñas con, a chiquitos, ¿no? Entonces, este tema de debatir y decir, bueno, por dónde pasa, es cultural, no es cultural, es una cuestión psicológica, no es una cuestión psicológica, ¿no? Entonces, nosotros vamos tomando los temas que instala la sociedad misma y lamentablemente dadas por estadísticas, digamos. Eso que vos hablás de las mujeres que del acceso a la son estadísticas. Las violaciones hacia las mujeres y niñas son estadísticas que van creciendo. La violencia hacia la mujer, el femicidio es estadística. Entonces, nosotros vamos a tener, pero sentimos, la verdad, con todo corazón, y eso que todavía no estamos en la agenda política. Porque hace esto que vos decís, hace tantos años, ¿por qué seguimos con estadísticas creciendo? Creciendo. Evidentemente hay que hacer un análisis profundo, digamos, ¿no? O sea, inclusive también un llamamiento a todas las mujeres que hoy ocupan una banca, ¿m? O sea, a las que hoy son diputadas, a las que hoy son senadoras, para ver cómo recogen la perspectiva de género. La perspectiva de género, ¿entendés? O sea, yo lo que noto en muchos casos,
digo, hago también la salvedad que no quiero generalizar, pero es como que la mujer cuando entra a ocupar esos espacios de poder, es como que se masculiniza, Sí. ¿no? O sea, empieza a manejarse de la Así misma es. forma que sus pares varones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que tener presente la perspectiva de género y ver qué está pasando hoy en nuestra sociedad que hace que tengamos tantas mujeres asesinadas. Así es. O sea, lamentablemente todos los días uno mira los diarios y Y te hay encontrás con eso, o encendés el televisor y te encontrás con eso. Y que son jóvenes encima. Sí. O sea, si vos me decís, bueno, son personas de 40 años, de 60, 50, que ya vienen de una cultura, vienen de una sociedad, pero son jóvenes. Si vos mirás, son 20 años, 30 años, 25 años, con niños pequeñitos. Sí, Entonces, Chaco va en la sexta ya. es increíble. Este fin de semana fue en Saspeña con un niñito de 1, de 3 y de 7 años. Entonces, y tenía 23 y él tenía 30 o 28. Entonces, y esto que vos decís, ¿qué está pasando con esa mujer que se sienta a la banca? Hace 20 años decíamos llegar al poder para poder hacer. Sí. Era uno de los lemas que teníamos en los encuentros nacionales. Bueno, hoy tenemos que sentarnos a discutir eso. Llegamos al poder, pero sin perspectiva de género. Entonces, yo siempre digo, si todas las mujeres de las bancas de todo el país tuvieran perspectiva de género, en realidad no tendríamos el 30%, tendríamos el 60%, porque estaríamos pensando en las mujeres y crear las mejores leyes y crear las mejores políticas públicas para las mujeres. Y cuando hablo de banca es porque, bueno, la ley regula la vida de humana, ¿no? La Sí. vida de una sociedad, pero el Ejecutivo las ejecuta. Entonces también ahí tenemos mujeres en Que son espacios ministras, que son ministras, que son subsecretarias, que son, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen que ser funcionales al eje político cuando sabés que ese eje político no está pasando por los intereses del espacio que ocupás? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces creo que esta autocrítica, esto de plantear, y también los varones, esto de la perspectiva de género puesta en los varones, ¿no? Como base, digamos, y decir, bueno, esta es la realidad que está teniendo este sector de mujeres, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, sin cuestionar, sin prejuzgar, porque también está ese tema, ¿no? Este decir, uy, otra vez esta, ¿qué es lo que quieren? Ya tienen un montón, no pasa por ahí. Ese montón a la hora es pequeño. Sí. Y te lo marcan las estadísticas, te vuelvo a insistir en eso. Angélica, la verdad que quedaron muchas cosas en el tintero, vamos a, como te decía, seguir de cerca. No hay problema con un llamado telefónico, no, cuando quieras, estamos a tu disposición. Y te decía que se refiere a tu programa, hay un taller de mujer y tercera edad. Yo tengo las conclusiones de Rosario, te voy a acercar en un CD, y cuando estén las conclusiones de acá, del encuentro en Chaco, también obviamente para que vos puedas compartir y qué temas se han tratado, ¿no es cierto?, en ese taller. Perfecto, muy bien, la verdad que va a ser un verdadero placer poder tener ese material, sí. Y poder comentárselo a nuestra gente, digamos. Claro, ¿de qué se trata? ¿Qué trataron, digamos? ¿Qué debatieron? Exactamente, lo que veníamos hablando un poco en el bloque anterior. Así que bueno, seguimos en contacto. Angélica, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos.